directos a la universidad, ¿no? Estamos en la última recta, prácticamente. Siguiente semana sería la última clase y estarían aptos para su último examen, el tercer examen de ingreso directo. Bien. El día de hoy vamos a hacer la continuación, ¿no? Seguimos con electro, ¿no? Electrodinámica, ¿no? O sea, electro quiere decir cargas eléctricas, ¿no? Cargas eléctricas que van a estar ¿en qué? En movimiento, ¿no? Dinámica, dinamo, viene de la palabra movimiento. Electrodinámica, el movimiento de las cargas, ¿no? Si analizamos etimológicamente la palabra, ¿no? ¿Y dónde podemos tener movimiento de cargas? Por lo general, el movimiento de cargas lo tenemos en los mayormente metales, ¿no? Metales como el cobre. Mejor conductor que el cobre es la plata. Y mejor conductor que la plata es el oro, ¿no? El oro. Son metales preciosos. Así que si tienes una cadena de oro, ¿no? Te pasa la corriente, te va a pasar con mucha mayor facilidad, ¿no? Que si tuvieses una cadena de cobre. Bien. Claro, la diferencia es que la gente usa metales como el oro para poder tener, con hacer metales nobles, no, entre comillas nobles, se oxidan con mayor dificultad, ¿no? Por eso la gente usa cadenas, sortijas, ¿no? Porque difícilmente se oxida el oro. Pero si te pasa la corriente, te pasa con mayor facilidad, ¿no? Pero difícil que te electrocutes, ¿no? La electrocución, así nomás, no cualquier persona lo hace, ¿no? Menos que sea un accidente, que estés en la ducha de tu casa, al estar mojado con tu cadena, imagínate, fatal, ¿no? No te sacaste la cadena para ducharte, ay, ay, te vas a quemar, ¿no? La cadena, para pasar la corriente, rápidamente va a pasar la carga por ahí, ¿no? Bien. Entonces es que tener mucho cuidado con los metales, ¿no? Los metales tienen alta conductividad eléctrica, ¿no? A diferencia de la madera, ¿no? La madera, por ejemplo, por lo general la madera no pasa la corriente, ¿no? ¿Qué dicen cuando una persona se está electrocutando? Métele un palazo, dicen, ¿no? Porque en realidad la madera, pues, hace de repelente, ¿no? Otras personas, ¿qué hacen, no? Al cambiar un circuito eléctrico que está encendida la luz, pisan el jeve, ¿no? Por ejemplo, los que vienen a cambiar las cajas de luz tienen unos trajes especiales, ¿no? Aislantes eléctricos, ¿no? Donde ellos, ahí la luz no es que bajan la palanca, ¿no? Ellos directo, la corriente eléctrica está fluyendo. Y aún así, ellos tienen unos trajes especiales que pueden agarrar ambos polos, les pasa la corriente, pero a ellos no les pasa nada, ¿no? Bien, porque están aislados eléctricamente. Entonces vamos a ver primero qué cosa es la corriente eléctrica, ¿no? Es un fenómeno que ocurre cuando hay transferencia ¿de qué? De cargas, ¿no? En una región del espacio a otra. Por ejemplo, acá tenemos las nubes que se cargan, ¿no? Forman las tormentas, ¿no? Existen dos tipos de corriente eléctrica, ¿no? Una que es por convección, cuando un medio está cargado y que se mueve, y otra es por conducción, ¿no? Cuando la carga se mueve a través del medio. Pero son por convección y por conducción, ¿no? Entonces los cables, por ejemplo, ¿no? Se mueven las cargas por el cable, ¿no? Pero acá la nube está cargada y la nube viaja, ¿no? Y se encuentra con otra nube y se forma la transferencia de carga, ¿no? Forman las tormentas.
Un hecho interesante es que ocurre la electrólisis, ¿no? Que se le pone, se coloca un líquido, ¿no? Que tiene moléculas de sal, por ejemplo, iones, en un medio acuoso, ¿no? Al aplicar una diferencia de potencial en un voltaje, acá tenemos el ánodo y el cátodo, están en una diferencia de potencial, y al estar en potenciales diferentes, se forma un campo eléctrico entre estos dos cátodos. Quiere decir que a un lado vas a tener un polo negativo, llamado A, sería llamado cátodo, ¿no? Y al otro lado tendrás un polo positivo llamado ánodo. Entonces, la fuerza eléctrica vas a tener a las cargas negativas que van a ir al polo positivo y el polo negativo va a traer a las cargas positivas. Se va a generar fuerza eléctrica debido al campo y a la carga que tienen estos iones, ¿no? Entonces vemos pues que si se le aplica una fuerza eléctrica es suficiente para remover ese enlace, ¿no? Tendremos movimiento ¿de qué? De cargas, tanto positivas como negativas. De modo que al aplicar un campo eléctrico, las cargas positivas son arrastradas en la orientación del campo, mientras que las negativas en orientación opuesta. La corriente eléctrica no es un fenómeno exclusivo de las cargas negativas, ¿no? Como por ejemplo los electrones, ¿no? Esto ocurre que pueden tener la carga del electrón o la del protón sin tener su masa, ¿no? Se denominan portadores de carga, ¿no? Por ejemplo, la disolución de cloruro de sodio se va a disolver en ion sodio, cargas que van a tener, estos no son protones, sino que al haber perdido electrones, el sodio tiene ahora la carga del protón. Y el cloro, al hacer la disolución, ahora tiene su carga negativa, ¿no? Como es que se encuentra al no cumplir su octeto, ¿no? Tiene carga del electrón. Cada medio puede presentar un número de portadores de cargas por unidad de volumen. La razón entre ellos se denomina concentración de portadores de carga, la cual es característica del medio. Claro, acá estamos hablando de portadores de carga, pero igual hay un campo eléctrico entre ellos, ¿no? Me imagino que esto se desarrolla en química, ¿no? En reacciones químicas. Ahora también vamos a ver la intensidad de corriente eléctrica. Supongamos que vamos a tener un cierto volumen, ¿no?, en un cable. Este cable tiene por sección transversal una cierta área, donde aquí en este cable, esta porción de cable, vamos a tener portadores de carga también. Debido a que la materia está hecha de ¿qué? Protones y electrones. Pero los núcleos de los átomos es como si fuesen fijos, que no se movieran. Lo que se va a mover sería el mar de electrones que están entre estos núcleos. Entonces, en un tiempo determinado, atraviesan a la sección transversal N portadores de carga, cada uno transportando una carga Q. La intensidad de corriente eléctrica I viene dada por el número de portadores de carga, por la carga del electrón entre el tiempo. Sería Coulomb por segundo, ¿no? En el sistema internacional es el ampere, amperios, también denominado. Bueno, ¿qué pasaría si ahora estos portadores de carga no
van a tener una velocidad tal que, por ejemplo, esto, sección transversal, forme un ángulo teta con la velocidad de estos portadores de carga. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica depende de la sección transversal. Entonces, pasa la mayor cantidad de cargas cuando es paralela a la velocidad de los portadores de carga, el área. Cuando el área forma un ángulo con la velocidad de los portadores de carga, pasará una menor cantidad. Pero si forma 90 grados el área con la velocidad de los portadores de carga, entonces no pasa la carga. Siendo A el vector perpendicular de la sección y sección transversal y cuyo módulo es su área, ¿no? Teta es el ángulo que forman ellos. Bien. Entonces, un mayor número de cargas atraviesan la sección si el área de la sección es mayor. Ahora, un número de cargas que atraviesan la sección es lo mismo al mismo tiempo que su velocidad de la carga sea mayor. Bien. Ahora, entonces N es el número de portadores de carga por volumen. El número de portadores de carga por volumen. O sea, es la cantidad, la concentración de cargas que hay, por ejemplo, en un carro, ¿no? Ahora, si tenemos un portador de una sección, ¿no? O que forma con la horizontal un ángulo teta su área, podemos descomponer, ¿no?, esta sección con el ángulo teta que es paralelo al ángulo del vector área con la horizontal. Entonces acá tenemos justamente una velocidad de avance, ¿no? Que es la velocidad por el tiempo te da la distancia. Esta es la distancia que van a avanzar estos portadores de carga. Si en un tiempo t pasan n portadores de carga y b por t es el desplazamiento de esta primera carga, por ejemplo, que va a ingresar aquí, va a desplazarte todo esto. Entonces, ¿qué pasó con la sección? Entonces, en la que pasa va a avanzar todo esto, ¿no? Entonces, los n portadores de cargas también tendrán el mismo destino, se podría decir, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el volumen, sería el área por la altura, ¿no? Esa altura justamente es este desplazamiento B por T. Lo reemplazo, BT, ¿no?, por el área, pero por el coseno de teta, que va a ser por el ángulo que tiene de teta. Entonces, en otras palabras, si teta es 90, si teta es 0, tendríamos BT, el coseno de 0 es 1 y te queda esta función. Entonces, la corriente, ¿no?, para los N, ¿no?, portadores de carga por un volumen será N por A, ¿no? Para N portadores será N veces el volumen. Por lo que la intensidad de corriente será N la carga entre el tiempo. Este N lo puedo reemplazar. N veces el volumen, NA P delta de T por Q entre delta de T. Se simplifica delta de T, o sea que la corriente eléctrica también lo tienes el área por N veces la carga por la velocidad de la carga, ¿no? Eso para que lo tengan presente. Con ese principio se demuestra esta ley, el experimento de Ohm, ¿no? De Ohm. Se observa que al aplicar una diferencia de potencial, por ejemplo aquí, sobre el material conductor, le pongo dos cables y le pongo dos polos, ¿no? Hay una diferencia de potencial.
Entonces acá este cable va a estar todos estos puntos del cable va a estar a un potencial y todos estos puntos de cable va a estar a otro potencial. Se cierra el circuito y va a haber un flujo de carga. Macroscópicamente se tiene aquí hacia la derecha la intensidad de corriente va del polo positivo hacia el polo negativo. Mira, no te olvides, ¿ah? Por lo general, cuando hay solamente una fuente de voltaje, la intensidad de corriente sale del polo positivo y regresa al polo negativo. Entonces, claro, la intensidad de corriente va hacia la derecha, ¿no? En este caso, ¿no? Si analizamos, nosotros vamos a tener también aquí, acá esta parte sería polo positivo y esto sería polo negativo, ¿no? Entonces acá va a generar un campo eléctrico, ¿no? En el cable. Por eso es que se mueven los portadores de carga. Pero los electrones van a ir a la parte negativa, a la parte positiva. Se alejan de la parte negativa. Entonces, microscópicamente, lo que se ve es que los electrones van hacia el polo positivo, ¿no? Pero la corriente eléctrica es inversa. ¿Por qué, profesor? Ah, ¿te das cuenta? Eso es por convención. Es una convención que se ha determinado, ¿no? Que tiene que ir la corriente eléctrica a favor del campo eléctrico. Bien, entonces por convención. Y tendremos también, entonces, si tenemos cantidad de portadores de carga, tendremos una densidad de corriente eléctrica J. Bueno, como sabemos que hay N también portadores de carga, ¿no? Acá hay impurezas. Las cargas no van a fluir tan fácilmente, ¿no? Acá va a haber ciertos elementos de la estructura de la sustancia que va a hacer que un electrón que salga disparado va a rebotar. Al rebotar hace esto, el campo eléctrico va a querer que este electrón siga hacia la derecha, podría decir. Pues eso es lo que se tiene. Eso eso es por convención, ¿no? Pero realmente microscópicamente lo que el electrón hace es esto, golpea con el átomo, por acá rebota, como el campo eléctrico hace que el viaje hacia la izquierda avanzará y por acá se encontrará con otro, rebotará y a eso le llamamos resistencia al viaje, ¿no? La resistencia eléctrica, ¿no? Que hace que no avance con facilidad los portadores de carga. Entonces, regresando a esta lámina, tenemos pues la característica de cada conductor, hará pues que sea fácil o difícil esos viajes de portadores de carga, donde la resistencia eléctrica se ha podido determinar en base a la relación de la corriente con el voltaje. Es el voltaje entre la corriente. Si la corriente pasa a multiplicar, tendremos el famoso VIR, ¿no? VIR. El voltaje es igual a intensidad por corriente, por resistencia. La resistencia se calcula en ohmios, ¿no? En ohmios. Entonces vemos que hay diferentes tipos de conductores. Y hay otros conductores que no son óhmicos, ¿no? También, debido a que la relación de la ley de Ohm ya no se cumple, ¿no? Y para eso tenemos pues más estudios, ¿no? Mucho más estudios para ello. De todas maneras lo dejo por si acaso. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto es la resistencia en base a las dimensiones del material que tengo? Entonces tendremos que la resistencia es igual a la resistividad Rho, que es una constante de cada material. Por ejemplo, para el cobre, aluminio, oro, plata, tendremos diferentes tipos de Rho. Rho es esta constante resistividad eléctrica del material.
Y tendremos la longitud de este cable, por ejemplo, L, ¿no? Entre su área de sección transversal, por donde van a atravesar las portadores de carga, debido a la presencia de una corriente eléctrica. Entonces, la resistencia no depende de la corriente para calcularlo. Solamente, tú puedes tener acá voltaje, corriente, pero eso no es necesario. Para calcular resistencia, tú necesitas las dimensiones y su resistividad. Longitud entre área, por esa constante de resistividad, es la resistencia eléctrica. Entonces, yo puedo tener, se consideran, y si se considera insignificante, se puede considerar insignificante el cambio de longitud y el área de la dilatación térmica, por ejemplo, que pueda haber, ya que los metales al ser calentados van a dilatarse. Entonces, queremos saber qué tanto cambia esa resistividad, ¿no? Esa resistividad final, si se ha calentado el material debido a la estación en la cual nos encontremos, ya sea invierno, hay menos cambio de temperatura, pero si tú quieres saber en verano cuánto es la resistividad de un material, será la resistividad inicial más por 1 más la constante de dilatación por el cambio de temperatura. Acá está la demostración. Eso siempre y cuando haya cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, suficiente será calcularla con esta condición de ρ L entre A. Bien. Entonces, un conductor cuya resistencia sea significativa, por ejemplo, acá vemos una diferencia de potencial y hay una resistencia en el centro, ¿no? Esta resistencia va a impedir que la corriente fluya. Entonces vamos a tener una caída en el potencial. Entonces, si la corriente va de A hasta B, entonces diremos pues que en A el potencial es mayor, ¿no? Al pasar a esta zona tendrá mayor potencial, por eso que esta parte, antes de pasar por la resistencia, tendrá polo positivo. Al pasar la corriente por la resistencia, terminará pasando por una zona donde tendrá polo negativo, menos potencial. Eso es debido a que A y B tienen esta condición de que acá el potencial es mayor que acá. Entonces la corriente va de mayor a menor potencial. Y ahí se puede graficar la corriente. El voltaje entre los puntos A y B es la diferencia de potencia del mayor a de los potenciales de uno de estos con el menor, ¿no? De mayor a menor potencial. Esta diferencia de potencial es la intensidad por la resistencia. Otra vez, la ley de Ohm. Como el promedio de las velocidades de las cargas es la de arrastre y esta velocidad es constante, la velocidad de arrastre de las cargas, los cambios de energía para las cargas son fundamentalmente los asociados al cambio de energía potencial eléctrica, que ya saben cómo calcularlo, ¿no? Es la carga por el voltaje, la energía potencial eléctrica, ¿sí? Donde B es el potencial eléctrico. Considerando el movimiento de portadores positivos para la corriente eléctrica, si la carga al moverse pasa por el punto de mayor potencial o menor potencial, la energía de las cargas aumenta o disminuye respectivamente. Entonces, si las cargas van de mayor a menor potencial, la energía se pierde. Pero si va de menor a mayor, la energía, la carga, aumenta su energía, ¿no? Esto es como el proceso de pilas recargables, por ejemplo, ¿no? Tú cuando usas la pila o una batería se va descargando, ¿no? Va de mayor a menor potencial. Pero cuando tú
lo pones a cargar, hay un aumento en su potencial de menor a mayor. Se invierte, ¿no? Se invierte. Y eso lo pueden ver, pues, en esos aparatos comerciales, tu cargador, tu celular. Tu celular, por ejemplo, tiene una batería, ¿no? ¿Qué haces cuando se acaba la pila? Lo pones a cargar e inviertes esto, ¿no? Lo mismo. Entonces, ahora, pues, vamos a ver lo que es una fuerza electromotriz, ¿no? Al conectar una resistencia con una fuente, por ejemplo acá, vemos que la corriente a través de la resistencia va de mayor a menor potencial, como vemos acá. Por lo que cuando las cargas atraviesen la fuente, lo harán de menor a mayor potencial. Se acaba de mayor a menor, por acá irá de menor a mayor. Como que si esto lo impulsara nuevamente, ¿no? Entonces, dentro de la fuente, la fuerza debido al campo se opone al movimiento de las cargas positivas, por lo que su trabajo es negativo. Esto es decir, le aumenta la energía de las cargas, ¿no? Disminuye. Debido a la fuerza eléctrica, porque acá lo que hay es campo eléctrico nada más, ¿no? Eso es lo que indica la corriente, ¿no? La corriente es el producto del campo eléctrico que mueve las cargas. Y nosotros hemos visto en electrostática todo relacionado al campo eléctrico. Dentro de la fuente debe haber un agente que realice el trabajo positivo, entonces, de modo que las cargas, al pasar a través de la fuente, aumentan su energía. Al trabajo de dicho agente por unidad de carga que atraviesa la fuente se le denomina fuerza electromotriz, llamada la FEM, que se representa por esta letra griega. ¿Qué es el trabajo del agente no electrostático entre la carga? Su unidad también es el voltio de la fuerza. Entonces decimos que el agente no electrostático, ¿por qué? Transformaremos la energía no eléctrica en energía eléctrica. Por ejemplo, la energía química de las pilas, la eólica del viento, la nuclear, se transforma en energía eléctrica, ¿no? Los reactores nucleares, por ejemplo, ¿no? Que hay en países desarrollados. La fuerza electromotriz es la que sostiene la circulación de la corriente de un circuito. Sin la FEM es imposible la circulación de la corriente. Por eso nosotros tenemos corriente en nuestras casas, ¿sí? Sino que la corriente de las casas es una corriente alterna. Acá estamos analizando corrientes continuas, pero el principio es similar. Bueno, entonces, dentro de una pila tenemos asociado siempre una resistencia interna, ¿no? No es tan fácil, ya que, por ejemplo, cuando ustedes agarran una pila, esta al ser usada, la han tocado, no sé si la habrán tocado, me pueden decir, la han tocado una pila después de usarla bastante tiempo. ¿Alguien? No, profesor. Pero tú cuando agarras tu celular y está prendido toda la noche, ¿qué sientes? ¿El celular está frío o está caliente? Está caliente. Ah, ya, es que por dentro hay resistencias, ¿no? Por más que la pila pase la corriente, hay resistencia. Y esa va a encargarse, pues, de disminuir el potencial, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una pila, está nuevecita, claro, en el momento sí vas a tener una potencial, ¿no? Pero debido al efecto de que tiene una resistencia interna, se va a ir perdiendo energía. Siempre va a tener una resistencia interna, ¿no? Entonces, siempre que la carga pase a través de la resistencia, sale a un punto de menor potencial, por lo que la carga se pierde energía. Dentro hay una carga, y eso es dentro de la pila, ¿no? Si es ideal, si tú dices, ah, ya, pero yo tengo una pila ideal que no se calienta, no pierde energía, entonces esta resistencia se obvia es cero, ¿no? Entonces, según fuente ideal, no habrá pérdida de energía y la diferencia de potencial será de frente a la FEM. Si no fuese así, tendrías que restarle esa diferencia de potencial, será
La F menos acá pasará I por R, ¿no? I por R. Si no fuese ideal, tendrías que utilizar esta fórmula. Pero si fuese ideal, esto de R sería 0 y te queda solamente la E. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? Claro, porque tú tienes diferencia de potencial desde B, ¿no? Con A, ¿no? Entonces sería la diferencia de A menos la de B. Diferencia potencial. Arriba tienes la diferencia potencial de A, no lo tocas. Lo único que vas a agregar es un punto entre la fuente y la resistencia. Sería acá punto C. Este punto C. Uy. Este punto C, ¿no? Este punto C lo voy a agregar, va a tener un potencial, ¿no? Potencial en C. Entonces, para que no pase nada, le resto y le sumo. De tal manera que aquí voy a tener una diferencia de potencial entre B y C y de C con A. Ahí está. ¿Pero qué hay entre A y C? Ah, entre A y C tengo la resistencia. Con la corriente me da el voltaje. Menos I por R porque sale al negativo. ¿Ves? La corriente entra por la resistencia, por la parte positiva y sale por la parte negativa. Entonces pierdes menos. Siempre se pone el signo por donde sale la corriente. Sale con menos. Menos I por R sería el voltaje de la resistencia interna. Y la FEM, la FEM, la corriente entra al negativo, pero sale por el positivo. Sería por más la FEM. Es lo que tienes acá. Entonces, esa diferencia de potencial entre A, B y de A, es A menos B, será la FEM menos I por R. Si esto es ideal, esto es 0. Y te queda así solo el voltaje. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos a hablar pues de trabajo, ¿no? Estas pilas van a realizar un trabajo, ¿no? Estas fuentes, llamadas fuentes también. Hablamos de potencia eléctrica, pues, ¿no? La potencia, ¿se acuerdan, no? Era el trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo. Pero para esto necesitamos primero saber cuál es el trabajo, ¿no? Un recordaris. El trabajo, ustedes sabían que era la carga por la diferencia de potencial, ¿no? Esto es el trabajo. Claro, si no hay movimiento de cargas, el trabajo es 0, ¿no? Entonces la pila ya no está descargada, se puede decir, ¿no? Pero si no, su trabajo será las cargas por la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, el trabajo realizado de la fuente sobre n cargas Q que pasan a través de ella, ¿no? Trabajo de la fuente desde de A hasta B será n portadores de carga por el trabajo que sería la carga por la diferencia de potencial. Pero si yo lo reemplazo y lo divido entre el tiempo, voy a tener la potencia, ¿sí? La potencia es el trabajo entre tiempo. Pero para n portadores de carga sería nq por la diferencia de potencial entre el tiempo. Pero chicos, nq entre tiempo es corriente. Entonces tendría acá corriente por diferencia de potencial. Entonces la potencia es corriente por diferencia de potencial. Claro, jugando con la ley de Ohm, que B es I por R, puedo reemplazar aquí, también tendría B cuadrado sobre R, ¿no? O I cuadrado por R, ¿no? También podrías jugar ahí reemplazando. Como aparecen en muchos formularios, hasta el de la pre. Entonces, la potencia es intensidad de corriente por el voltaje. Si la carga pasa a través de una fuente, sale por siempre. Si sale por el negativo, se pierde potencia. Pero si sale por el positivo, sale por el... ¿Qué pasó? Me notó al final.
Sale por el positivo, gana potencia, ¿no? Gana potencia, sale negativo, pierde potencia. Bueno, acá hay varias formas de encontrar si es por una resistencia, siempre vas a perder potencia, ¿no? Sale por el negativo. Sería siempre negativo, ¿no? Y acá hay diferentes formas de reemplazar con la ley de Ohm la potencia. El efecto Joule justamente es la pérdida de energía a través del calor, ¿no? Debido a los choques de los portadores de carga con el material, ¿no? Que está dentro, que están fijos, ¿no? Por ejemplo, los núcleos de los átomos. O la repulsión eléctrica, ¿no? A iguales cargas no le va a dejar permitir avanzar tan fácilmente, ¿no? Esa potencia también es la energía perdida entre tiempo, ¿no? Que es el calor entre tiempo. Si quisieras calcular ese calor, el tiempo lo pasas a multiplicar, tendrías corriente al cuadrado por la resistencia por tiempo, ¿no? Sería el calor disipado. Bueno, entonces vamos a hablar ya de los circuitos. La ley de Kirchhoff, ¿no? Utilizan circuitos donde vamos a tener primero los nodos y las mallas. Los nodos es los puntos donde se unen, pueden unirse dos resistencias y una fuente, por ejemplo, ¿no? O tres resistencias, y esa unión se le llama nodo. O mallas, que es el camino cerrado de un circuito eléctrico, ¿no? Acá ya habían tres mallas, ¿no? Acá una, la verde, la roja y la azul, ¿no? La azul tiene un circuito que no entra por acá, ¿no? Entonces tendríamos ahí tres mallas. Y tenemos la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Que dice, la corriente que entran por el nodo es igual a la corriente que sale, ¿no? Si por acá entran dos y uno por acá, por este punto, y la corriente toda debe salir por acá, entonces sale la suma. Pero si por acá entra uno y por acá entra uno y deben salir por acá, 1 más 1 sale 2, ¿no? Las reglas de los nodos de Kirchhoff. Claro, porque la carga no se crea ni se destruye, ¿no? Solo va a avanzar. Ahora, si tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Dos fuentes y una resistencia, siempre se da, se supone una primera, y esto, mira, acá tienen diferente potencial, ¿no? Ahora están invertidos. Entonces diremos que la corriente eléctrica, tú supón, ¿no? Una primera orientación, ponte que sea hacia la derecha. Si te sale, tú calculas por ley de Ohm todos estos voltajes, ¿no? Para saber el voltaje desde A hasta D. Entonces comienzas a sumar de zonas acá el voltaje de él y el voltaje de él, y lo sumas, ¿no? Con sus respectivas salidas. Si te sale al final negativo, lo único que haces es inviertes la orientación de la corriente. Nada más, pero el resultado es el mismo. Solo que al inicio decidiste una corriente con un sentido equivocado, pero se invierte la corriente y es lo mismo, ¿no? Solo que ahí sí te va a salir con el signo correcto. Bien, entonces la diferencia potencial aquí de estos dos puntos será el voltaje de esta fuente menos I por R menos el voltaje de esta fuente porque sale con el menos. Siempre si tu salida, la corriente va a la derecha, tu salida siempre es esta, ¿no? Esto. Entonces, para cambio de potenciales en una malla, siempre la segunda regla de Kirchhoff dice que el potencial, la suma de todos los potenciales, de diferencias potenciales o los voltajes debe ser cero, ¿no? Esa es la segunda regla de Kirchhoff, ¿no? Los potenciales deben ser siempre cero. Vamos a hacer ejercicios de esto. Entonces acá tenemos la asociación de unas resistencias eléctricas con el voltaje, ¿no? Acá tenemos varias resistencias y una diferencia potencial, ¿no? Siempre vamos a poder tener, si tenemos varias resistencias eléctricas, siempre vamos a tener una resistencia equivalente, como si fuese una sola resistencia. Esa resistencia se aplica a la ley de Ohm y podemos determinarla, ¿no? Hay algunas técnicas para calcular resistencias, por ejemplo, cuando están en serie, ¿no? Se suman las resistencias, ¿no? Y se calcula la ley de Ohm.
Y cuando están en paralelo, la suma de la inversa equivale a la inversa de la resistencia equivalente. La diferencia entre este y el otro, por ejemplo aquí, tenemos que la corriente es la misma cuando están en serie. Pero cuando están en paralelo, la corriente se distribuye en forma inversa a la resistencia. Aquí, por ejemplo, el voltaje también. El voltaje va a ser, de estos dos, va a ser la suma de estos dos voltajes. O si no, la suma de esos tres voltajes debe de dar 0, ¿no? En cambio, acá cuando son en paralelo, estos tres tienen la misma diferencia de potencial, ¿no? Misma diferencia de potencial, ya que este cable, en todo este cable tiene la misma diferencia de potencial A. Todo ese cable está con una diferencia de potencial A y este tiene B. Tiene la misma diferencia de potencial AB. Bien. Pregunta, chicos. Empezamos con la primera pregunta. En el circuito de la figura, si consideramos una segunda resistencia del mismo valor en serie, la intensidad de la corriente eléctrica será. A ver, clave de la 1 en serie, dicen. ¿Cuál será la clave de la primera pregunta? Vamos, chicos. Clave de la 1. Hay que agregarle una resistencia, pero antes de agregarle, calcula. Calcula ahí nomás, ¿no? Porque te pregunta, la intensidad de la corriente eléctrica, ¿cuál será? Ahí nomás, mira, ¿no? Así pones acá una resistencia eléctrica en serie, ¿no? Si dice que estén en serie y va a ser idéntica, ¿no? Es porque tienen diferencias de potencial, ¿no? Por ejemplo, acá tengo este punto, está a la misma diferencia potencial este cable, ¿no? Todo este cable está con una diferencia de potencial de A, ¿no? Esta parte estará con B, ¿no? Todo este cable tiene B. Pero acá hay algo que se opone entre ellos dos, entonces toda esta parte estará con C. C. Entonces seríamos que están en serie, porque mira, acá tengo AB, BC, CA, ¿no? Y los tres tienen diferentes diferencias de potencial, entonces diremos que los tres están en serie, ¿no? Si están en serie, aplicamos la resistencia equivalente, ¿no? Estos dos se suman directamente. Entonces la resistencia equivalente entre ellos dos será de 4 ohms. Como si tuviese así la diferencia de potencial de la FEM, que es 20 voltios, y una resistencia equivalente de 4 ohms, ¿no? Bien, por acá circulará la corriente. Tenemos pues entonces que la corriente eléctrica por la resistencia me da el voltaje. La ley de Ohm reemplaza 20 la intensidad de corriente por 4. Finalmente, la intensidad de corriente por aquí fluye en 5 amperios. Y la clave es la facilito, ¿ve, chicos? D. La letra D. 5 amperios. ¿Ves? Bien, pregunta número 2. A ver, chicos, dice, por un alambre conductor de 2 milímetros de radio, circula una corriente de 0,16 amperios. ¿Cuántos electrones atraviesan la sección transversal
del alambre en 2 segundos. Bien, chicos, entonces lo que nos están dando es la corriente. Nos piden la cantidad de portadores de carga que fluyen. Ustedes saben ya que la corriente es la carga total, n veces la carga del electrón, entre el tiempo. Fórmula, ¿sí o no? Ya lo acabamos de ver. La corriente eléctrica es portadores de carga por unidad de tiempo. Si reemplazo la corriente eléctrica sería n veces, lo que me piden es n. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entre el tiempo que lo va a hacer, dice, en 2 segundos. ¿Cuánto sería la corriente? Ah, acá me están dando dato, ¿no? Este es 0,16 amperios. Bien, ¿cuánto sale N? Este es 16 por 10 a la menos 2 o 1,6 por 10, ¿no? A la menos 1. Este 10 a la menos 1 puede ir a la derecha como 10 a la menos a más 1. Y 1,6 con 1,6 se va. 2 pasa a multiplicar, te queda 2 por 10 a la menos, por 10 a la 18, perdón. Pasa al otro lado positivo, 18 coulomb. Muy sencillo. Era reemplazar y sustituir. Clave, la B. Clave, chicos, a ver qué son claves. Pasamos al problema 3. A ver, inténtenlo. La 3. Por un conductor de sección transversal recta pasa 4, bueno, por 10 a la 28 electrones en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Halle la cantidad de carga que pasa por el conductor. Bien, ustedes ya saben que la resistencia primero tenemos que calcularlo. Sería la nos dan la carga, no, perdón, me he equivocado. Pues leyendo bien, sería la carga total es n veces la carga del electrón. Nada más, ¿no? Facilito, ¿verdad? Reemplaza. No hay resistencia. Se va bien la carga. El tiempo es un distractor, ¿no? No te piden la corriente, te piden solamente la carga. Entonces sería n veces, te dice 4 por 10 a la 20. Por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Con esta coma, este de acá y este 10 a la 20 se va. O sea que la carga es 64 coulombs. Nada más. La clave es la D, ¿no? El tiempo era un distractor, entonces. Un distractor. Un distractor sería. Bien. Problema número 4. Dice, por un conductor cilíndrico de cobre de radio 2 milímetros de longitud,
de 2 milímetros de radio, dice, ¿no? De longitud 100 metros pasa una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bordes de este alambre, ¿no? De este alambre. Te dan la resistividad de este alambre. Es 1,7 por 10 a la menos 18 a ohmios por metro, ¿no? Ohmios por metro. A ver, chicos, ¿cuál sería su clave? A ver, inténtenlo. A ver, chicos, su clave. Preguntas, dudas, consultas. Y acá sí podemos utilizar la fórmula de resistividad, ¿no? Y después calcular. Necesitamos saber, ¿no?, la resistividad que de esta resistencia, que después por acá va a fluir. Así. Así. A ver, ¿qué pasó? Pero que ya no quiere estar en el medio. Bien. Ahí está demostrado que la tecnología no es perfecta, ¿no? Bien, entonces por acá va a fluir pues una corriente eléctrica, ¿no?, de 2 amperios. Para eso necesitamos primero saber cuál es la resistencia R de este material. Entonces, la resistividad es, la resistencia sería la resistividad multiplicado por la longitud entre el área transversal, ¿no? Que sería el área transversal y este sería la longitud L, ¿no? Claro, esto aquí va a estar un voltaje de eso. Entonces reemplazamos esta fórmula y nos queda así. La resistencia sería 1,7 por 10 a la menos 8 por 10 al cubo entre en este caso el área, este 10 al cubo es el longitud de L, ¿no? Y el área sería el área de la circunferencia, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pero pi, ¿cuánto es?
3,1416, ¿no? Por el radio al cuadrado, que es 3 por 10 a la 8, a la menos 3, ¿no? Que sería, pero 2 milímetros, ¿no? 2 por 10 a la menos 3. Pero este es al cuadrado. Y tienes que aplicar leyes de exponente. Bien, entonces tienes aquí, o si quieres poner pi para que te acuerdes, ¿ya? Ahora si reemplazamos, R sería 1,7 o 17 por 10 a la sexta, ¿no? Abajo sería 2 al cuadrado, 4, por pi, que es 3,1416, por 10 a la menos 6, ¿no? Acá también es a la menos 6. Se va. Y te queda que R sería, esto lo divides, te sale 1,35 ohms, ¿no? Entonces ahora sí podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Reemplazo, voltaje sería 2 por lo que calculé, ¿no? 1,35. O sea que el voltaje es 2,7 ohms. Bien, la clave sería la C de casa. Muy bien, chicos. A ver, problema número 5. Como se indica en la figura, hay el método de amperio volumétrico, amperímetro voltímetro. Es usado para hallar la resistencia si la lectura del amperímetro es 0,3 amperios, ¿no? Y del voltímetro es 1,5 voltios. Hallar la resistencia suponiendo que el amperímetro y el voltímetro. A ver, ¿qué es amperímetro? El amperímetro es lo que mide cuánta corriente está pasando por ese cable. Cuánta corriente mide. Y el voltímetro mide la diferencia de potencial de un punto a punto, ¿no? Potencial en A y potencial en B. Eso mide, ya que esto va a estar a la misma potencial A y este mismo potencial en B. Y siempre se pone esto, para que tenga el mismo potencial, se pone en paralelo. Y el amperímetro siempre se pone en serie. ¿Cuál sería entonces la respuesta? A ver, chicos. A ver, chicos, intentándolo. Y un minutito ya. A ver, inténtenlo.
Bien, chicos, tiempo suficiente para las claves. A ver, claves. ¿Cuánto sale el problema? Dewey. ¿Salió? En otras palabras, lo que te están diciendo, si por acá va a salir, tiene un potencial A, ¿no? Todo eso tiene potencial A. Este punto tiene potencial A, tiene potencial A. Entonces, si te das cuenta de aquí, tienes potencial, por ejemplo, este punto tiene potencial B. El amperímetro es ideal, no va a interrumpir en el potencial. Va a tener este potencial B. Acá va a tener potencial B, todo eso tiene potencial B. Entonces, la resistencia va a tener el mismo potencial que el voltímetro, están en paralelo. Y estos también están en paralelo. Los tres están en paralelo. Quiere decir, pues, si están en paralelo, se aplica directamente aquí en la resistencia. Esta corriente va a ir por acá. ¿Sí, no? Y después va a regresar por acá. La corriente que entra por acá va a ser la misma que va a bajar por acá. Entonces, cuando tengas así, porque por acá no va a pasar corriente por acá. Acá no pasa corriente, pero sí mide el potencial, ¿no? No va a haber resistencia. Entonces, es como que si pasara, pero no hace nada, ¿no? Porque esto no tiene resistencia. Pues sale con, acá como que no hay diferencia de voltaje, ¿no? Solamente lo mide nomás el voltaje en esos dos puntos. Nada más te está diciendo, ¿no? ¿Qué voltaje hay en A y en B? Ya esta diferencia de potencial nada más mide el voltímetro, ¿no? Entonces, lo único que aplicas es la ley de Ohm nomás. Nada más. El voltaje de AB es lo que te piden, ¿no? Hay en la resistencia, dice. Hay en la resistencia si te dan la corriente y el voltaje. El voltaje 1,5 y la corriente 0,3. Eso nada más, ¿no? Explico pues, de todas maneras por si acaso para que se tenga en cuenta. 0,3 entre, se va la coma, 15 entre 3, 5. O sea que la resistencia es 5 amperes, 5 ohmios. Si te viene así en el examen, facilito, ¿no? Ya sabes qué marcar. Solo debes de entender que el voltaje, el voltímetro está en paralelo, pero no absorbe corriente. El amperímetro está en serie, pero no quita corriente. Nada más. Solo es para saber cuánto mide por ahí nomás. Es para saber nomás. A ver, dices, según... Bien, dice, según el gráfico, hay en la resistencia equivalente en los puntos A y B, ¿no? R es 10 ohmios. Entonces tenemos ahí la resistencia, ¿no? ¿Qué hacemos? Comenzamos a avanzar de 2 en 2, pues, chicos. De 2 en 2. A ver, ¿cómo así? Si este es B, este cable, hay que analizar el potencial que tiene cada cable, ¿no? Por ejemplo, todo este cable tiene el mismo potencial, por acá no hay resistencia que se oponga a que cambie el potencial, ¿no? Toda esta parte que está acá, de rojo, tiene el mismo potencial, ¿no? Pues acá tenemos, en otras palabras, tú puedes poner no la línea, ¿no? Sino saber que en este punto está el potencial B, está un potencial B, B, B.
Así lo podemos considerar. Acá, por ejemplo, tenemos a A, ¿no? Pero acá, si yo quiero ir por acá, esta resistencia me impide, ¿no? Cambia el potencial. Entonces, todo este cable estará a un potencial diferente a B y C, a B y a A, ¿no? Entonces le ponemos C, ¿no? Está al potencial C. Y acá también, ¿no? Si bajas por acá, hay una resistencia que cambiará el potencial. Entonces, todo este cable, todas estas dos porciones de cable estará a un potencial D, ¿no? A un potencial D. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ir cambiando, ir reduciendo, ¿no? Ir reduciendo la resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y puedo decir, ah, ya, pues, estos que tienen D, B, tienen el D, por ejemplo, tienen el mismo punto, ¿no? Entonces yo puedo acá reemplazarlo por un solo punto de, por ejemplo, por acá tendría la resistencia R, que está acá. Tendría esta resistencia y acá tendría acá R. Tendría acá este punto que va a ir hasta A. Tendría este punto acá. R. Acá también pasaría otra resistencia R, ¿no? Y estos dos puntos tendría R. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a ver. Este punto, o sea que yo puedo reemplazar todo eso, sino que ahí, por ejemplo, vamos a determinar quién es el potencial de quién, ¿no? A ver, hagámoslo así, ¿no? Por ejemplo, acá tengo B, ¿no? B. Entonces, acá tendría este punto B, ¿no? B. Acá tendría B con D, B con D y B con D, ¿no? Entonces, ahí. Tendría dos resistencias con B con D, ¿no? Yo quiero B, ahí está. Y este sería D, ¿no? Entonces tendría dos resistencias con D, ¿no? Sí. Estas dos están en paralelo. Es el punto B y este es el punto A. En A, por ejemplo, tengo esta que está acá, en A con C. Entonces este sería el punto C. C. Y D estaría este que está acá. Es este. Entonces vuelve a hacer la revisión, mira. Vuelve a hacer la revisión. A ver, vamos a ponerlo así nomás. Entre B y D hay dos resistencias, ¿no? Entre B y D, que están estos dos. Entre A y C, entre A y C es este. Entre B y C, entre B y C, entre B y C sería este. De tal manera que los nodos se repitan menos. Se repitan menos. Y entre C y D, por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Entre C y D sería este. Este que está acá.
¿Te das cuenta? Entonces estaría bien. Ahora, vamos a aplicar acá, por ejemplo, estos dos están en paralelo porque tienen la misma diferencia de potencial. Eso es lo mismo que están acá. Tienen la misma diferencia de potencial. ¿Qué se aplica? La resistencia equivalente en paralelo. Pues lo que está acá sería el producto entre la suma. Entre dos R. Se va un R y me queda R medios. O sea, eso que está ahí es R medios, ¿no? Esa resistencia equivalente. Entonces ahora tendría el mismo circuito, ¿no? Ahí, sí. Acá. Acá. Ahora sí. Sí. Y acá estaba el punto D. Solo que ahora vas a tener una resistencia nueva que va a ser R medios, ¿no? R medios. Este sería el punto B. Acá tendremos el punto R. Y acá el C, C, C. Y acá el punto R. Acá hay una resistencia R. Acá también hay una resistencia R, ¿no? Entonces acá es más fácil porque mira, ve, estos dos están en serie, se suman aritméticamente. R más R medios, 3 R medios. Bueno, demasiado serio, dijo el mío, ¿sabes cómo sería? ¿cómo? Creo que está comiendo. Cuidado su micrófono. Aló. Cuidado con el micrófono, por favor. No queremos saborear todavía antes de tiempo, ¿no? Todavía estamos en clase. Y a las 2 de la tarde ya no vamos a almorzar. Bien, entonces de aquí, ahora, esto lo sumamos y nos queda así. Más fácil. Este es el punto A, ¿no? Entonces acá arriba tendríamos el R, este es el punto B, punto C, C. Acá también tendríamos el punto B. Este sería ahora la nueva resistencia, ¿no? Desaparece el D, ¿no? Con los 3 R medios, ¿no? Con los 3 R medios. A ver, de repente me he equivocado. R medios. ¿Está bien, chicos? Bueno, este sería el producto R cuadrado entre la suma. Sería también R medios. Está bien. Y este sería la suma directa, ¿no? R más R medios, 3 R medios. Y acá estaría el otro de R. Ese sería el punto A. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos, estos dos están en paralelo, mira. Tienen la misma diferencia de potencial, ¿no? Entonces puedo reemplazarlo por uno solo cable y una sola resistencia. Puedo tener así. R más 3R medios, el producto, ¿no? El producto sería 3R medios. Este sería así, ¿no? El producto sobre la suma cuando están en paralelo. 3R medios por R, 3R medios al cuadrado. Sobre la suma. R medios más R sería 5R medios, ¿no? 5R medios. ¿Cuánto sale esta resistencia? Va R con R. Se va 2 con 2. Mete a 3R quintos, ¿no? 3R quintos. Y acá tengo la resistencia R. Sería el punto B y acá sería el punto A. Finalmente, estas dos estarían en
en serie, ¿no? Entonces, si están en serie, tendríamos solamente que sumar aritméticamente, ¿no? La resistencia equivalente sería, pues, 3R medio, 3R quintos más R, ¿no? Sería 8R quintos, ¿no? 8R quintos. Ahora, me dice cuál es la resistencia. Según el gráfico, ya la resistencia equivalente entre los extremos A y B. A y B. Allá, y R vale 10, ¿no? Reemplaza 80 entre 5, 16, ¿no? 16 ohmios. La clave la D, ¿no? Muy bien. Pues va haciendo pasito a pasito, pues, ¿no? Pasito a pasito, pasito a pasito. Pasamos al problema 7. Dice, 3 resistencias iguales conectadas en serie consumen una potencia de 18 watts. Si les conecta en paralelo bajo la misma diferencia de potencial, ¿cuál sería la potencia que consume? Bien, chicos, esto es mucho más sencillo, ¿no? Piden la potencia. Potencia es el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, si son 3 resistencias iguales para una diferencia de potencial B, tendríamos una resistencia equivalente que están en serie, entonces sería 3R. Pues tendremos aquí la corriente I y pues podemos reemplazarlo. Si nos dicen 18, la potencia watts es igual a B cuadrado entre 3R, ¿no? Entonces de aquí el voltaje entre la resistencia, pasas el 3 a multiplicar, te sale 54. Esta pequeña relación tenga ahí. Ahora, ¿cuál será la potencia que consume, ¿no? Y se le conecta en paralelo, ¿no? Ya no van a ser en serie, ¿no? Sino ahora van a ser en paralelo. Si van a ser en paralelo, entonces la resistencia equivalente ya no sería la suma, ¿no? Antes hacíamos la resistencia equivalente aquí, cuando están en serie sería R más R más R. Sería 3R. Ahora en este caso será en paralelo, o sea, 1 sobre la resistencia equivalente es 1 entre R más 1 entre R más 1 entre R. Si es 1 entre R más 1 entre R, sería la resistencia equivalente, sería R tercios, ¿no? R tercios. Como ya tienes la resistencia equivalente, podemos calcular la nueva potencia. Entonces, la nueva potencia prima será el voltaje al cuadrado entre R tercios. Si lo paso, pero por extremos y medios, este 3 sube, ¿no? Pues te quedaría, la potencia sería voltaje al cuadrado entre R 54, ¿no? 54 y por extremos y medios el 3 pasa a multiplicar arriba. ¿Cuánto saldría? La potencia saldría 162 watts. 162 watts. La clave la C. Entonces, de lo que estaban en serie, ahora pasan a paralelo. Muy bien. Pasamos al problema número 8. Problema número 8. Bien, dice,
si el circuito mostrado hay la resistencia equivalente entre A y B. Nuevamente, chicos, pónganle letras, ¿no? Pónganle letras, por ejemplo, esto que están en serie sería 2R de frente. Estos están en serie también, ¿no? También están en serie. Están en serie, sería 2R. 2R, 2R. Y el resto, estas 2R y R, esto estarían en paralelo. Paralelo. Entonces tendríamos así, ¿no? Tendríamos acá a R. Está arriba. Tendríamos aquí cuando son dos nomás resistencia es más fácil calcular la resistencia equivalente, ¿no? Es el producto sobre la suma, ¿no? El producto sería 2R cuadrado y la suma 3R, ¿no? R con R se van y te queda 2R tercios. 2R tercios. Y aquí estos estaban en serie. Estos son los 2R. B y A. Bien. Entonces la resistencia equivalente sería la suma de estas tres están en serie, ¿no? R más 2R tercios más 2R. Entonces la resistencia equivalente sería por 3 sobre 3, ¿no? A todos, por 3 sobre 3. Serían 3R, serían 9R tercios, más 2R tercios, 11R tercios. 11R tercios. ¿Cuánto sería? 11 entre 3, 3,7. R. La clave la D. Muy bien, chicos. Pasamos al problema 9. Hallar la intensidad de corriente que circula en la sección AB, ¿no? Del alambre, la sección. Cuando la diferencia de potencial entre A y B es 12 voltios. Entonces vamos a suponer así directo que por acá pasa la corriente. Voy a suponer que sea así. Si sale negativo, le invierto la corriente, ¿no? Para la izquierda. Entonces, ustedes ya saben, aquí entra del positivo, sale negativo. Pero acá está al revés, ¿no? Negativo, positivo, ¿no? Porque esta parte más larga es positivo, la parte más pequeña es negativo. Y acá entra el negativo, sale positivo. De la suma de esos de estas tres caídas de estas potenciales, debe dar el potencial total. Estos tres, ¿no? Pero siempre, si la corriente va con la salida, ¿no? Con este, como lo puse en la teoría. Entonces tendríamos más 2. Tendríamos menos 2 y tendría menos 2 y más 8. Acá está mal, ¿no? Me he equivocado acá. O sea, qué raro. Después el potencial al revés, como si fuese la fuente, ¿no? Que sale del menos, siempre caída, ¿no? Menos más. Sí. Ahora sí, sale con menos. Saldría acá menos 3 por I.
igual a 12. Bien, entonces acá sale menos 5i es igual a 5, ¿no? O sea que la corriente sale menos 1 amperio, ¿no? ¿Por qué sale negativa? Porque decidí mal la orientación de la corriente. O sea que la corriente realmente está, no debería ser así, ¿no? Debería ser hacia la izquierda, ¿no? La corriente debería ser hacia la izquierda en ese sentido, ¿no? Entonces la corriente hacia la izquierda sería 1 amperio. La clave la... Eso nada más, chicos. Cuando sale negativo es porque está en sentido contrario, nada más. Problema 10. Dado el circuito de la figura, con una caída de tensión de AB igual a 48 voltios, hallar la corriente que circula por la resistencia de 16 ohmios. Bien, chicos. Pues para saber, como yo tengo la potencial de AB, lo que necesito es la resistencia equivalente. Estos están en paralelo. Entonces, su resistencia equivalente es el producto entre la suma. Sería su resistencia equivalente. ¿Cuánto sería? Tendríamos acá sí. Tendríamos. Acá va la corriente A, acá sale B. AB. Y acá tendríamos 8. Y acá tendríamos 4, ¿no? Sí, podemos decir 4. Y acá tenemos 24. Ahora estos están en serie, ¿no? Están en serie. Estos están en serie. Si están en serie, pues yo tendría aquí A y B. En serie acá sería 12 ohmios. Y acá tendríamos 24 ohmios. Y finalmente están en paralelo. Como están en paralelo, el producto sobre la suma. Entonces esto sería así, ¿no? A, B, producto sobre la suma sería 8 ohmios. 8 ohmios. Bien, entonces de aquí yo ya puedo saber cuánto es la corriente, ¿no? Porque tengo el voltaje. El voltaje de acá es 48 ohmios, ¿no? 48 voltios. Entonces tengo que el voltaje es I por R, ¿no? I por R. 48. El R, que es 8, lo paso a dividir. Y tengo la corriente. Me saldría 6 amperios, ¿no? Entonces quiere decir, chicos, que por acá va a entrar 6 amperios. 6 amperios que se van a distribuir en un paralelo inversamente proporcional. Mira, esto está como K y este está como 2K. La corriente es inversa. O sea, por arriba irá 2K y por abajo irá K. Entonces, por acá va a entrar
4 amperios y por acá pasarán 2 amperios. Inversamente a esa relación de 1 a 1 y abajo 2, de 1 a 2. Como a mí me piden saber por acá el de 6, que por acá van a ir 4 amperios. Ahora nuevamente, por acá va a entrar los 4 amperios y por acá se va a distribuir de tal forma inversamente proporcional. Acá está como K, como pone otra letra, como A y acá como 2A. Entonces por arriba irá, o sea, una corriente I y abajo será, o sea, 2I y abajo será un I. De tal manera que 3I es igual a 4 amperios, ¿no? 3I es igual a 4 amperios. Entonces, si 3I es igual a 4 amperios, ¿I cuánto sería? 4 tercios de amperio. Pero yo no quiero I, yo quiero 2I. Esta es mi clave. Por 2. 2I es 8 tercios de amperio. ¿Cuánto es? 2,7, ¿no? 2I sería 2,7 amperios. Clave la. Muy bien. Bien, entonces ahora podemos pasar a la 11. Calcular el costo en soles del funcionamiento de una lámpara que durante 24 horas está conectada a una línea de 220 voltios y absorbe una corriente de 1 amperio. El costo de kilowatts por hora es de 10 solcitos. Vamos a ver. Para eso necesitamos primero saber la potencia. La potencia es la intensidad PIF, ¿no? PIF, intensidad por voltaje. Esa es la potencia. Entonces me dan justamente 1 amperio multiplicado por 200 voltios. Entonces la potencia será de 0,2, ¿no? 0,2, pasarlo a kilo. ¿Kilo qué? Kilowatts. Bien, ya tienes la potencia. Ahora te dicen que 1 kilowatts por hora cuesta 10 solcitos. Entonces, ¿cuánto costará? Pasó. ¿Cuánto costará 0,2 kilowatts que se consumirán por 24 horas? Es haciendo la recta, como es directamente proporcional, X será en aspita, ¿no? Watt con horas se van a cancelar y la clave te sale en soles. 0,2 por 24 entre 10 por 10 entre un kilowatt. Entonces, X saldría 48 soles. Ya sabes cómo medir lo que vas a gastar en tu casa. Tienes tus equipos y te dice cuánto consume, cuántos kilowatt hora usa. Sale, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta si te están cobrando de más o no en él. Así que ya sabes cómo calcular. Ya no solamente lo aceptas, ¿no? Sino que no lo calculas y ya no te agarran de tonto. Bien, chicos, vamos a ver, vamos a cambiar esta línea punteada. Y decimos lo siguiente, dice, el circuito mostrado de la figura, el amperímetro insertado marca, acá está el amperímetro, ¿verdad? Antes del D6. Bien, chicos, entonces por aquí
vamos a imaginar que pasa una corriente. Una corriente I. Pero chicos, por acá pasará esa corriente, ¿sí o no? Por acá pasará esa corriente, esta corriente I. Esta corriente I. ¿Sí, no? Vamos a llamarle. A ver, mira. Quiero que prestes atención, ¿ya? Por acá pasa una corriente I. Sale de acá. Sale de acá. Sale de acá. La corriente. Pero una parte va a bajar por acá. O sea, si acá entra ahí. Por acá entra ahí. Por acá se va a dividir en este nodo. Una parte va a ir por acá. Y otra parte va a bajar. ¿Entiendes? Ese rojo no quiero que esté. Una parte va a bajar por acá. Vamos a llamarle I1. Y otra parte va a ir por allá. Vamos a llamarle I2. I2. Ahora, esto se va a ir distribuir de forma inversamente proporcional, ¿sí? Pero solamente para que sepas, ¿no? El tema de los nodos. Pero estos están en paralelo. Estos están en paralelos. Sino para que sepas, pues, que estos serían inversamente proporcionales. Esto sería como 2i y este sería como i, ¿no? De tal manera que este sería 3i, ¿no? Vamos a ponerlo si quieres para que sepas, ¿no? Esto fuese 3i, pone la letra 3i. Por acá bajarían 2i y por acá iría i nada más. Pero acá estos dos vuelven a juntarse. Acá el i, por acá 2i y sale nuevamente 3i, ¿no? Que era el que supusiste al inicio. Entonces, vamos a calcular el 3i, ¿no? Para que sepas. Para eso, acá equivalente, ¿no? Si este es equivalente, ¿cuánto sería? Y así. Tenemos acá el voltaje. Tenemos acá la resistencia de 6. Y acá sería el producto 72 entre la suma. 18. ¿Cuánto sale? 4. ¿Sí? 4. 20 voltios. Y estos estarían en serie, ¿no? Se suman. Sería 10. 10. Entonces de aquí el voltaje es I por R. 20 es igual a la corriente. Por acá estarían los 3 I, pues, ¿no? Que lo hemos puesto. 20 es igual a acá. Serían 3 I. Ya que hemos puesto así, pues, ¿no? 3 I, quiero saber cuánto vale. Por la resistencia que sería 4, no 10. O sea que mis 3 I valen 2. 2 amperios. Esto es lo que te pide calcular, ¿no? 2 amperios. Profe, ¿por qué no le pone I? No, eso es lo que quería enseñarte. Si quieres ponle esto, 3I es igual a una letra, ¿no? M. Por acá va M, de tal manera que esto se dividiría M tercios y acá 2 M tercios. También, ¿no? O sea, como quieras. Como quieras. Bien, pasamos al problema 3. En una plancha eléctrica se tiene una potencia de 500 watts. Cuando se conecta a una tensión de 250 voltios. Hallar la resistencia de la plancha, ¿no? Nuevamente con potencia, ¿no? Cada vez que te hablen de planchas, equipos, piensas en potencia, ¿no? 500 watts y esto sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Por decir reemplazo, el voltaje también sería 250, ¿no? Como 500, 250 al cuadrado. Que lo puedo poner 250 por 250. ¿No?
Y este R lo paso a multiplicar. 250 va 1, 250 va 2. ¿No? Entonces, la mitad de 250 es R. ¿No? Entonces, finalmente R sale 125 ohms. ¿No? La clave la B de corriente. Sencillo, chicos. O sea que no hay tanto problema en desarrollar. ¿No? Penúltimo problema. Dice, según el gráfico, calcule la intensidad de corriente en la resistencia de 6 ohms, ¿no? O sea que por acá como si le hubiesen puesto un amperímetro. Me piden eso. Bien, entonces vamos a hacer la regla de Kirchhoff, ¿no? Okay. Por acá imagínate que salga la corriente. Tengo menos. Por acá pasará del más al menos en la resistencia. Acá tengo menos, acá tengo más, acá tengo más, acá tengo menos, acá tengo menos. No, acá tengo más. Acá tengo menos, acá tengo más, acá tengo menos. Suponiendo que la corriente circule así. Dice Kirchhoff que el potencial de toda la malla es 0. Entonces tendría los 36 menos 2i más 12 menos 12 menos 6i 4i 0. Entonces todos los negativos, este 12 con 12 se va, todos pasan a la 2i es igual a 2i es igual 12i, no, 12i es igual a 36. ¿No? O sea que la corriente sale 3 amperios. ¿No? Así de todo. 3 amperios. La clave la D. Bien, chicos. Por último, a una mallita. Entonces aquí sí prestará mucha atención porque este problema tenemos que usar sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Bien, si tú vamos a adivinar la corriente, ¿no? Nos ponen hacia abajo esta corriente que pasa por acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira, nos piden saber cuál sería la corriente así, ¿no? En ese sentido. Entonces, tú imagínate, dale el favor, ¿no? Por acá, imagínate que pasa corriente I1. Y por acá también va a pasar una corriente I2 por esa malla, ¿no? Entonces, tú dices así, ¿no? Por acá tengo, si mi corriente va así, por acá sale positivo, acá tengo negativo, pasa por acá, va del positivo al negativo. Por esta zona izquierda, cuidado, va del positivo al negativo. Ahora, en la otra malla, tienes que separar, por acá sale positivo, ¿no? Sale del positivo, entra por positivo, sale negativo, y acá en la otra malla también tienes que hacerlo por separado. Entra del positivo, sale negativo. Nada más. Y ahora tienes que aplicar, pues, la suma de voltaje. O sea que, por ejemplo, en la primera malla de la izquierda, tengo 3 voltios, ¿no? Pues, 3 voltios, ¿a qué va a ser igual? A I por menos 1, ¿no? Tienes que agarrar todo lo que sale, todo lo que sale. Pero también tienes que agarrar de acá, porque cuando pasa por acá, para la malla de la izquierda, pasa con 2 corrientes acá. Entonces tenemos menos I1 por 1, menos pasa por acá, menos I1 por 1, pero también por acá pasa I2 cuando estamos agarrando esta parte. Sería menos I2, pero también por 1. Tienes que tomar las dos salidas. Todo lo que sale cuando tocas esa resistencia. Por esa resistencia en ese momento pasan 2 corrientes. Entonces acá tenemos que 3 es igual a menos 2I1 menos I2. Al parecer parece que he tomado las corrientes de forma incorrecta. Pero solamente es invertirlo, ¿no? Parece. Vamos a ver. En la siguiente tengo 3. Ahora en la malla de la izquierda, ¿no? Sale por acá, tengo menos 1. Y después tengo acá
esta doble salida acá. Tengo igual a menos I2, menos I2, menos I1, ¿no? Igualito, ¿no? Las dos salidas de las corrientes. La corriente salía por acá y la caída de potencial por las dos corrientes. Doble. Paso a reordenar. 3 es igual a menos 2I2 menos I1. Entonces acá tengo un sistema de ecuaciones, chicos. Sistema de ecuaciones. ¿Cómo darlo? Muy bien. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Acá igualamos, podemos sumar, podemos restar. Si este es igual a esto, entonces si este es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Entonces sería 2I2 más I1 es igual a 2I1 más I2. Entonces, si te das cuenta aquí, I2 es igual a I1. O sea, las corrientes son iguales, te están diciendo. Las corrientes que salen son iguales. Puedes reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, sería R3 es igual a menos, hasta acá, ¿no? Menos 2I1, pero como, menos I2, pero como I2 es igual a I1, menos I1, pues. Entonces te queda menos 3I1. Entonces, ahí te das cuenta de que la dirección de la corriente la tomaste mal. Pero lo que tú quieres es la cantidad, ¿no? Menos 3I1. O sea que I1 es igual a menos 1 amperio, ¿no? Inviertes la corriente y ya tienes I1. La corriente I en el circuito A. Entonces, si tú quieres saber la corriente I, sería la suma, ¿no? De los dos, ¿no? Por acá pasaría una corriente resultante I1 más I2, ¿no? Sería de 2 amperios, ¿no? Claro, ya que I sería I1 más I2, ¿no? Sería 1 más 1, ¿no? Sería 2 amperios. Por ahí pasan dos corrientes, ¿no? Claro, y las dos sería al revés, ¿no? Hacia arriba debería ir, ¿no? Hacia arriba ese I, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a grabar.